Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos cordiales, muy queridos radioescuchas. Realmente es un placer estar con ustedes en esta tarde. Escuchemos los titulares. Sí está sucediendo. En Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Puerto Rico tiene una rica herencia multicultural que incide en la genealogía, en la fundación de pueblos, en la religiosidad y en el idioma. Una de esas culturas enraizadas es la canaria. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, Puerto Rico acogió a miles de familias de las Islas Canarias de España, que emigraron al país y que aportaron a la idiosincrasia heredada por el pueblo puertorriqueño. En esa línea, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico abre espacios en búsqueda de redescubrir las raíces del pueblo puertorriqueño con las jornadas de nuestras raíces. Esta semana comenzó con la conferencia Herencia Canaria en Puerto Rico, a cargo del doctor Lázaro Sánchez Pinto, exdirector y asesor emérito del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Hoy llega a nuestros estudios y tú no te lo puedes perder porque ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Queridos teleescuchas, radioescuchas y los que están en las redes sociales, saludos cordiales. Hoy es viernes 4 de la tarde y nos encontramos aquí como todos los viernes hace 10 años en Actualidad Pública. Esta tarde están con nosotros el doctor Leandro Colón, vicepresidente de Asuntos Académicos de nuestra universidad. Saludos Jorge, saludos Lisa y un saludo y agradecimiento particular al doctor Lázaro Sánchez por su visita a Puerto Rico y por lo mucho que nos ha ilustrado y lo continuará haciendo de nuestra relación con el pueblo canario. Muchas gracias. Como todos los viernes está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente de la universidad. Saludos, Lisa. Saludos, presidente. Saludos, doctor Leandro Colón, Alicea. Un cordial saludo a nuestro invitado especial y saludos a todos los que nos siguen por todos los medios, redes sociales, televisión, radio, en este último viernes de enero, que va corriendo el año, pero encantada y honrada de estar aquí con los distinguidos compañeros. Excusamos al licenciado José Frontera, vicepresidente de Asuntos Administrativos y miembro permanente de este panel, que se encuentra en este momento acompañando a otros visitantes que nos acompañan en la universidad de la Fundación Española e Iberoamericana, que están visitando nuestra universidad para ya adelantar un proyecto de colaboración entre esta Fundación de la Casa Real Española con nuestra universidad. Y saludamos, como se ha mencionado, el doctor Lázaro Sánchez Pinto, una persona a quien tuve la oportunidad de escuchar hace un año atrás haciendo una presentación un poco más en su campo de especialización, que es el campo de la botánica. Hace un año atrás hizo una presentación magistral. Y cuando la escuché le dije, Lázaro, usted tiene que venir a nuestra universidad. Pero me gustaría que hablara de uno de los temas que tomó en su presentación allá en Mayagüez en aquel momento, que es el tema de la herencia canaria, del pueblo canario y en su vinculación con España, Canarias y Puerto Rico. Y entonces que nos hablara un poco de esa herencia canaria presente en Puerto Rico. Y haciendo énfasis, le decía, en un tema que aquí uno escucha, pero que no se ha estudiado mucho, que es el tema guanche. ¿Quiénes fueron los guanches
el pueblo originario de Islas Canarias. Así que, Lázaro, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy agradecido a todos ustedes que me han acogido tan amablemente y con tanto cariño. Lázaro, quizás sería interesante para el público, antes de que entremos el tema así de Canarias y la relación con Puerto Rico, que nos hables un poco sobre lo que tú has hecho en tu vida profesional, particularmente en los estudios, las investigaciones, los trabajos que has estado haciendo. Bueno, pues yo estudié Ciencias Biológicas en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y ahí me especialicé en la rama de botánica, y pues prácticamente toda mi vida profesional ha girado en torno a los estudios de botánica. Al principio comencé con un campo bastante peculiar, que son los líquenes. Los líquenes, que son unos seres fascinantes, ¿no? Porque están formados por dos seres de dos reinos completamente diferentes, los hongos y las algas. Son unos seres extrañísimos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues claro, como va pasando con todo, uno va pasando a otros campos, ¿no? Y me especialicé también en algo que también es un poco raro, que es la colonización vegetal y animal de los terrenos volcánicos. Porque como saben, todas las Islas Canarias son de origen volcánico, nunca estuvieron unidas a ningún continente, surgieron directamente del fondo del mar, que se encuentra a unos 4.000 metros de profundidad, y fueron surgiendo en diferentes épocas de periodos geológicos. Y desde en tiempos históricos, sin ir más lejos, se han producido casi unas 16 o 17 erupciones volcánicas en las Islas Canarias. La última fue en la isla de La Palma, que ustedes la habrán escuchado seguramente. Sí. Fue realmente una de las más grandes que ha habido en tiempos históricos, ¿no? Pero afortunadamente no hubo ningún fallecido, solo un señor mayor que se empeñó en traspasar el cordón policial que había, y murió por los gases, no murió afectado directamente, sino murió porque se empeñó en irse a su casa y lo encontraron en su cama, pues asfixiado, ¿no? Pero fue una gestión muy buena por parte de las autoridades. Y bien, pues el estudio de las coladas volcánicas, ¿no? Cómo se van poblando y colonizando con plantas y animales, les resultó muy interesante, porque al principio, hacía tiempo ya que se decía que los primeros seres que ocupaban aquello eran los líquenes, y que poco a poco iban degradando la piedra hasta formar un primitivo suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que fuimos constatando a lo largo de muchos años, era que realmente esto no era así, era que los primeros que llegaban eran insectos, sobre todo arañas. Una cosa curiosísima, pero las arañas son los primeros que llegan, y después llega tierra arrojada por los vientos, que se va metiendo entre las pequeñas grietas, y allí llegan semillas. Esas semillas empiezan a prosperar y forman, cuando se secan después, pues un primitivo suelo sobre el cual posteriormente se van asentando otras plantas, lo que permite que empiecen a llegar pues lagartos, aves, etcétera, etcétera. Así es como se van se va colonizando un terreno que en principio es completamente estéril. Y claro, eso fue bastante curioso, porque además las Islas Canarias son muy diferentes unas de otras. También son muy diferentes los lugares donde se han producido las erupciones volcánicas. Unas han sido en zonas muy húmedas, otras han sido en zonas muy secas, en fin. Entonces, claro, la forma de colonización y el tiempo en que tarda, pues varía mucho. Yo encontré interesante en la presentación que hiciste ayer en la universidad sobre la herencia canaria en Puerto Rico, y fue una presentación excelente. Está disponible en la página de la universidad, porque las personas que no pudieron escucharla, yo los invito a que lo hagan, porque es una conferencia magistral, muy rigurosa, con imágenes, citas bibliográficas, realmente excelente. Pero una de las cosas interesantes que escuché ayer, de las muchas, y quizás quisiera preguntarte antes de seguir adelante, las Islas Canarias, tú mencionaste que son 7 y ahora son 8, ¿verdad? Mencionaste de que la Isla Graciosa ha solicitado que te la tienen que incluir. Un poco hablarnos de cuáles son esas 8 Islas Canarias, pero mencionaste algo que yo encontré interesante, que es que en realidad son 8 relativamente cercanas una de las otras, pero con características muy distintas cada isla. O sea, que uno habla de las Islas Canarias,
pero en realidad son muchas Islas Canarias en cierto sentido. Sin duda alguna, cada una. Y comentes un poquito, que también probablemente los que escuchan dirán, oye, lo de Canarias viene de esta flor que aquí tenemos en Puerto Rico, o viene de las aves, de ninguna de las dos. Bueno, contestando a su primera cuestión, efectivamente todas las islas son muy diferentes unas a otras. Es que además fueron surgiendo en diferentes periodos geológicos. Las primeras que surgieron son Lanzarote y Fuerteventura, que son las más pegadas a África, las orientales, y tienen una antigüedad entre de unos 15 a 22 millones de años aproximadamente, por no meternos en cifras, porque como saben, todas las cifras geológicas van variando, todos los años van variando, a medida que se van descubriendo nuevas técnicas, ¿no? Que más precisas para la datación. Las islas centrales, que son Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, pues surgieron entre hace 8 y 15 o 16 millones de años, y las más recientes son las más occidentales, La Palma y El Hierro, que surgieron El Hierro, por ejemplo, tiene apenas 1 millón de años, y La Palma unos 4 millones, que fue precisamente donde se produjo la última erupción volcánica, fue en la isla de La Palma, que todos ustedes conocen, ¿no? Lo que ocurre da la impresión de que la actividad volcánica se ha ido desplazando desde el este hacia el oeste, pero realmente es cierto que las islas han ido emergiendo en ese sentido, pero debajo de todas las islas sigue existiendo una cámara magmática impresionante, grandísima, desconocida hasta hace muy poco, ahora la conocemos más. Incluso en la última erupción volcánica de La Palma ha servido para saber un poco el tamaño que tenía esa cámara magmática, que se pensaba que era mucho más pequeña de lo que era en realidad. Y a lo largo de los periodos históricos se han producido muchísimas erupciones volcánicas. Me estoy refiriendo a los últimos 500 años, se han producido al menos 15 o 16 o 17 erupciones volcánicas constatadas. Algunas sin constatar, pero constatadas hay al menos 17, ¿no? Lo cual, y además en islas muy diferentes. En Lanzarote hubo una erupción volcánica enorme a comienzos en la primera mitad del siglo XVIII, que duró 6 años. 6 años, o sea, el volcán activo por 6 años. Volcanes, muchos volcanes. Surgieron muchos volcanes. Surgieron al menos 20 o 30 volcanes al mismo tiempo. Interrumpo y ahora enseguida continúas. ¿Son las Islas Canarias están en una zona sísmica? No exactamente, no pertenece como al cinturón del Pacífico, no. Se encuentra en lo que se llama una pluma, que es, digamos, dentro de la corteza interior del manto de la Tierra, hay zonas activas que permanecen durante mucho tiempo, ¿no? Zonas que especialmente, y no se sabe por qué, porque todavía los geólogos no lo saben, ¿no? Son especialmente activas, ¿no? Y tienen una serie de cámaras magmáticas que ascienden, descienden, y en estos puntos es un punto caliente, lo se llama, ¿no? Un hot spot en geología también y en inglés, ¿no? Pues se encuentran las Islas Canarias, se encuentran encima de eso. Pero no tienen nada que ver con, por ejemplo, con las islas de Hawái, ¿no? Que se encuentran precisamente en el borde de unas placas, o el cinturón pacífico también, que se encuentran en unos bordes, ¿no? No, se encuentran en un hotspot que también ocurre por las islas de Cabo Verde, que están al sur de Canarias, también pues estas islas pequeñitas, Santa Elena, por ejemplo, ¿no? Tristán da Cunha, que se encuentran en medio del océano Atlántico, y que no se sabe por qué son islas pequeñísimas, pero que surgen del fondo del mar de 4.000, 5.000 metros de profundidad, y surgen. Impresionante, sí. ¿Y el nombre de Canarias? El nombre de Canarias no se sabe exactamente cuál es. Según Plinio el Viejo, que es un famoso historiador romano, geógrafo, ¿no? Que es una persona muy interesante, porque este hombre era almirante de la flota del Tirreno, o sea, que tenía su base en Nápoles, ¿no? O sea, que tenía un gran conocimiento, no era un historiador que se inventaba las cosas, sino él reunía información de todos los marinos, de los navegantes tanto de la flota romana como de mercaderes, y entonces hizo lo que se llama la historia natural, y dedica un capítulo a las Islas Canarias que llama las Islas Afortunadas, ¿no? Y según este hombre, el nombre de Canarias vendría porque en una expedición que hubo se llevaron 2 perros grandes, ¿no? De Can, ¿no? Viene de Can. Uh-huh. Pero por otro lado, él mismo habla de que en frente de las Islas Canarias hay unas tribus que se llaman los canarí, y que según dice él es porque comían perros.
No sabemos. En Canarias no tenemos pruebas de que los guanches se alimentaran de perros. Sí tenían perros, eso sí sabemos que tenían perros, ¿no? Pero que tenían unos perros, y es posible que el nombre de canarios venga de ahí, del latín can, ¿no? Es posible que sea eso. Los pájaros canarios no vienen de ahí, se llaman canarios porque eso es una especie de ave endémica de las Islas Canarias. Bueno, y también hay en las islas de Madeira, pero básicamente de los más importantes son de las Islas Canarias. Saben que Madeira se encuentra por encima de las Canarias, ¿no? Sí. Claro. Es un ave endémica, por tanto el nombre de pájaro canario sí efectivamente se refiere a esos pájaros amarillos, ¿no? Interesante. Y todavía hay muchos salvajes en Canarias. ¿Ah, sí? Sí. No están bien. extinguidos en absoluto. Leandro. Sí. Estábamos comentando antes de comenzar el programa del poco conocimiento que existe en nuestro país de ese trasfondo histórico en cuanto a la relación de Islas Canarias con Puerto Rico. A mí siempre me ha impactado que dentro de las islas del Caribe, las que yo la población que yo entiendo que físicamente más se parece a puertorriqueños en el Caribe son los cubanos. Entonces, de hecho, y quería preguntarle a Lázaro si hay alguna explicación detrás de eso. Yo me interesé mucho por Isla Canaria, como decía Lázaro en la conferencia, por cuando vi el programa Tenderete, precisamente. Sí, porque yo decía, a rayo, pero esta gente parecen puertorriqueños. O sea, físicamente, sí, físicamente, sí. Entonces, pienso que en el Caribe, creo que físicamente hablando, una gran parte de la población cubana tiene parecido físico con Puerto Rico. Sin duda alguna. Entonces, no sé si hay alguna conexión por ahí que se pueda explicar y que tenga relación con Canarias también. Yo creo que sí, tiene mucha relación porque en la charla que di ya hablé un poco de la importancia que tiene la ruta que existe, la ruta natural de los vientos alisios y de la corriente del Golfo, que une directamente a las Islas Canarias con las Antillas, y en concreto con Puerto Rico. Sí. De hecho, la flota de India, la famosa flota de India, durante 3 siglos salía de Sevilla 2 veces al año, hacía escala en las Islas Canarias, que era la última escala que hacía en territorio español, y la primera que hacía en el Nuevo Mundo era en Puerto Rico. Y después esa flota parte se iba para Veracruz, otra parte se iba a Cartagena de India, donde se recogían pues todos los productos del norte de Norteamérica, de México y de Sudamérica, y después de allí iban a La Habana y regresaba la flota de India. En esa flota de India no solo iban los grandes galeones, donde iban los famosos tesoros de las monedas y de todo, el tesoro el tesoro de Montezuma, etcétera, ¿no? Sino que también iban pues productos locales y normales y corrientes. Y ahí esa era una especie de convoy enorme que llegó a tener más de 100 barcos en algunas ocasiones. Y cuando pasaban por las Islas Canarias se sumaban una serie de barcos canarios y que establecieron una ruta directa con Puerto Rico, con la Española y con Cuba. Y después regresaban por otra ruta, no regresaban por la ruta típica que es por el norte, regresaban por la misma ruta que habían ido. O sea, eso es bastante interesante porque no necesitaban volver por España, sino que volvían directamente a las Islas Canarias. Claro, unos avesados marineros, ¿no? Navegantes. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Ahí es donde por primera vez, digamos, hay un contacto, por primera vez, contacto directo entre Canarias y las Antillas, y mucha gente se quedó en las Antillas. Mucha gente, por supuesto, utilizaba las Antillas como plataforma para irse a México, para irse a los sitios donde había oro, porque en Canarias no había oro. En Puerto Rico, como sabemos, el oro pues duró relativamente poco tiempo, ¿no? Pero sin embargo, buena parte de esta gente se quedó tanto en Canarias, tanto en Puerto Rico como en la Española y Cuba, especialmente en Cuba y Puerto Rico. Y de ahí quizás viene sí, yo creo que sí, que ahí está. Ahí está ese parecido, porque al fin y al cabo es la misma historia, ¿no? Sí. En la presentación, el doctor Sánchez habló de los vientos alisios y lo puso el nombre en inglés. Trade Winds. Y una persona, después que terminó la conferencia, me dice, ahora yo vengo, porque entonces lo explicó. Digo, Trade Winds es los vientos del comercio. Exacto. Porque era por los sitios por donde pasaban los vientos alisios, era por donde iba el comercio. Entonces me decía esta persona, ahora yo vengo a darme cuenta, que si lo hubiera visto,
trade winds, los vientos del comercio, pero hasta que él lo explicó yo no lo entendí. Sí, claro. Y entonces presentó los mapas estos interesantísimos de por dónde iban los barcos y por dónde regresaban. Y de hecho esa ruta es la que se mantuvo hasta los barcos de vapor. Claro. Porque claro, eran impulsados por los vientos y por las corrientes marinas. Desde que se inventó el barco de vapor, pues ya podía tener una autonomía que no necesitaba aprovecharse de los vientos y de esto, ¿no? Seguro. Lisa. Sí, bueno, primero, añadiendo a lo que dijo el presidente al principio, si se están preguntando cómo pueden lograr escuchar esta conferencia, les animo a que entren a la página de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Huellas del Futuro, y en el apartado de en vivo, porque se grabó en vivo, pero está la grabación, se van a encontrar con esta conferencia interesantísima del doctor Lázaro Sánchez Pinto. Yo también aprendí hoy cómo se decía los vientos alisios en inglés, trade wind, y entendí lo bueno del video es que también van a poder ver la presentación que hizo muy ilustrativa el doctor Sánchez Pinto y van a entender lo que estamos hablando ahora mismo de el estudio. El presidente también mencionó los guanches. Exactamente quiénes eran los guanches. Aquí en Ponce tenemos las guanchas, ¿verdad? Pero no conocemos el origen de las guanchas. Bueno, es una pregunta que tiene muchas respuestas, ¿no? Y la mayoría de ellas no están respondidas correctamente, ¿no? Los guanches, el nombre guanche es un nombre genérico que se aplica a los aborígenes de Canarias, a los primitivos habitantes de Canarias antes de la conquista, que comenzó en 1402 y finalizó en 1496. O sea, casi un siglo se tardó en conquistar las 7 Islas Canarias en este caso, porque entonces la Graciosa no estaba habitada. Y es un nombre genérico que básicamente se refiere a los habitantes de Tenerife. La isla se llama Guanchiné, ¿no? Pero en Gran Canaria, los de Gran Canaria se llamaban canarios, ¿no? Los de La Gomera se llamaban gomeros, y los de La Palma, por ejemplo, se llamaban huarits, ¿no? Curiosamente, hay una serie de tribus del norte de África que se llaman los canarí, los gomara, los jaguaritas, ¿no? Entonces, claro, esto ya daba la impresión de que efectivamente eran del norte, procedían del norte de África, ¿no? Y efectivamente los avances genéticos, como saben ustedes, ¿no? ya permite una trazabilidad bastante cada vez más clarita de dónde procedemos, ¿no? De las grandes migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día, bueno, si tienen esos programas que hay por ahí, ¿no? Del DNA, etcétera, etcétera, pues saben, pues tengo sangre de aquí, sangre de allá, sangre del otro sitio, ¿no? Pues bueno, gracias a eso sabemos que los guanches procedían del norte de África. Curiosamente, la población actual canaria tiene muchos genes que son únicos y exclusivos de la población aborigen canaria, porque nada más que se han encontrado eso en los restos óseos de los primitivos habitantes. Y curiosamente, esos mismos genes son los que aparecen en la población actual de Puerto Rico. No solo eso, sino que además hay porcentaje mayor en la población de Puerto Rico de genes guanches que en la propia población actual de Canarios. Qué impresión. O sea que son más guanches ustedes que nosotros. Sí. Eso Bueno. explica el parecido con los Claro, canarios. eso lo explica mucho, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que sean descendientes directos, ni muchísimo menos. Claro. Igual que nos pasa a todos en Canarias, es lo mismo. Los canarios que llegaron aquí masivamente en algunos periodos de la historia, pues sus hijos, como dije antes, y es muy interesante, llegaron familias. Esto sí es interesante decirlo. No llegaron personas aisladas, hombres, como en muchas Sí. migraciones, ¿no? Llegaron familias enteras y los hijos, las hijas, pues se casaron, a veces entre ellas, entre la colonia canaria, pero poco a poco se fueron abriendo a todos los demás y se fueron cruzando con otras, son partes de la sociedad puertorriqueña. Y eso es lo que al final ha dado ese resultado, esta mezcla grandísima que es la que en estas jornadas que propiciadas por la Pontificia Universidad es lo que trata de decir, que al fin y al cabo no somos ni una cosa ni otra. Y perdonen que le diga una cosa, somos muy adelantados. Somos muy adelantados con respecto al resto del mundo, porque nosotros somos una mezcla desde hace siglos. Eso Mientras es. que ahora el mundo global empieza a presumir, somos todos una mezcla y tal. No, nosotros lo somos hace siglos. Eso es así. Somos hace siglos ya estamos Es mezclados. Es cierto. Y no nos preocupamos mucho por eso, sino al revés, somos muy modernos en ese sentido. La presentación del doctor Sánchez tocó
un número amplio de temas, profundamente cada uno de ellos, ¿no? Pero yo encontré interesante la referencia que hizo a los molinos de roca volcánica. Y recordaba yo que en mi casa, en casa de mis padres, había unos molinos que los habían heredado, no porque ellos en realidad lo utilizaran, que eran unos molinos de roca volcánica que se utilizaban para moler grano. De hecho, yo tengo 2 de esos molinos, y cuando los miré yo dije, esos son los que tengo allá en la casa, ¿no? Que eran de mis antepasados. Pero uno de los productos que salía de los molinos era el gofio, que en Puerto Rico esa expresión es muy puertorriqueña. Digo, llega aquí vía Canarias, pero muy puertorriqueña. De hecho, cuando uno quiere referirse a una persona que habla mucho y dice poco, dice, es un comegofio. Es un comegofio. Entonces, cuando escuché la expresión, yo dije, mira, tan cerca de nosotros, ¿no? La verdad que sí. Es un alimento, el gofio, un alimento, podríamos decir, endémico de Canarias, porque es una forma de preparar los cereales de una forma realmente única, que se trata de tostar primero el grano. Los guanches lo hacían con los que cultivaban, con trigo y cebada sobre todo, pero también con muchas semillas silvestres. Entonces se tuesta primero y después se muele. Y eso es lo que es el gofio. De hecho, lo de comegofio yo pensaba que era porque no alimentaba nada. Y ahora no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Ya lo dije yo, Néstor, muchísimo mejor que lo... Es nutritivo, es más nutritivo que el cereal. Cuando yo era niño, mi mamá, y a nosotros nos encantaba, tostaba maíz, lo molía, no en un de estos, pero molinillo que tenía, y le echaba azúcar y nos daba gofio, a nosotros nos encantaba. Lo vendían en un cucurucho. Sí, bueno, normalmente allí como se prepara, o bien como lo preparaban, se prepara todavía con manteca. Si por ejemplo se iba a comer carne de cochino o carne de puerco o algo de eso, pues se prepara con la manteca y se hace una masa, ¿no? Era como una especie de pan, ¿no? Para acompañar y para mojar las salsas, lo que llamamos nosotros allá mojo. Sí. Y también después también se hace, como está diciendo, se mezcla con leche, por otro lado, con azúcar, pasas, etcétera, nueces y almendras. Entonces es como una especie de dulce. Eso o sea que es una cosa que sirve para todo, ¿no? Sí. Allí se usa mucho todavía, muchísimo, ¿no? Llegamos, aunque uno parezca que cómo va a ser, que ya llevamos a media hora, llegamos a la mitad del programa, vamos a dar un pequeño receso y volvemos enseguida. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Estamos de vuelta, queridos radioescuchas, teleescuchas, en Actualidad Pública, compartiendo anécdotas interesantes y conocimientos interesantes con el doctor Lázaro Sánchez Pinto, que lo tenemos de visita desde Islas Canarias. Antes de pasar a Leandro, a mí me gustaría que nos comentaras un poco, para conocimiento de nuestros radioescuchas, políticamente, Islas Canarias es un, ¿cómo se le llama? ¿Un departamento? ¿Cuál es la organización política que está presente y entonces que hay un gobernador para todas las islas? ¿Cómo es políticamente en su relación con España, por ejemplo? Bueno, desde que se instauró la democracia en España, en el año ya cuando falleció Franco, el territorio nacional se dividió en regiones autónomas. Entonces hay 17 regiones autónomas y un par de islas que son, y un par de ciudades africanas, Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas, ¿no? Pero una de las regiones autónomas son las Islas Canarias. Y las Islas Canarias tienen su propio parlamento, que es elegido democráticamente por los habitantes, por los residentes canarios, y un presidente.
y en fin, pues promulga sus leyes de ámbito regional exclusivamente, ¿no? Después cada isla, de las 7 islas, porque todavía la Graciosa no lo tiene su gobierno insular, que es lo que se llaman los cabildos insulares, que es una institución muy antigua que estuvo aquí presente también en Puerto Rico, ¿no? Sí. Así es. Pero donde en España, donde único hay cabildos que quedan, son como las diputaciones, digamos, del territorio peninsular. Y cada isla tiene su cabildo insular, que es el que gobierna a nivel insular. Y es el que se encarga y tiene una serie de atribuciones, ¿no? Que se han sido delegadas. Se van delegando, digamos, desde el Estado español se delegan una serie de cosas a la región autónoma, al gobierno regional. Y del gobierno regional, a su vez, se delegan una serie de atribuciones a los gobiernos insulares. Y dentro de cada isla, pues existen los municipios. Claro. Más o menos, esta es la división propia, ¿no? Que en estos momentos, ¿no? Y las elecciones son cada 4 años. Cada cuatro años, sí. A veces coinciden con las elecciones generales, pero por ejemplo ahora hay unas elecciones en Galicia, en la comunidad autónoma gallega, Eso es así. que no coincide con otras, ¿no? Y en Canarias fueron hace poco, porque hasta precisamente cuando estaba el volcán de La Palma, en 2021, el gobierno era socialista. Ahora en estas elecciones ganó un gobierno nacionalista, que está gobernando conjuntamente con el Partido Conservador. Esto es una cosa muy, muy interesante también de Canarias, que así como en otras regiones, que saben ustedes muy bien, que los problemas que hay ahora con Cataluña, y en fin, en el País Vasco, que lo tuvo en tiempos pasados, grandes problemas, ¿no? Con los terroristas, etcétera, ¿no? En Canarias siempre ha habido un cierto consenso, no se llega no existe esa tensión política. Y vemos muchas veces que los nacionalistas gobiernan con los socialistas en municipios, en algunas islas, y en otros lugares están incluso gobernando con los conservadores, socialistas y conservadores al mismo tiempo, nacionalistas con conservadores, nacionalistas con socialistas, etcétera, ¿no? Lo cual implica un poco, pues, este tipo de cómo somos los isleños, ¿no? Tanto aquí en Puerto Rico también, que no las cosas con calma, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que ocurrió cuando la erupción en la isla de La Palma, que se fue grabado, ¿no? De una familia que se grabó con un móvil, con un teléfono móvil, y se oía de fondo una hija que llamaba a su madre y decía: mamá, ¿has visto? Asustada, ¿no? Ay, ya reventó el volcán. Y la madre: sí, aquí estamos apurados. Y se oía de fondo la voz de un señor que decía: calma, tómeselo con calma, tranquilidad, tenemos tiempo para comer. Eso demuestra un poco el carácter, ¿no? Ya estaba erupcionando, reventando el volcán, y el hombre decía: tenemos tiempo para comer. ¿Estos gobernadores responden al presidente? No, vamos a ver, no. No hay gobernador como tal. No, O sea, ahora existía un gobernador hasta hace pocos años. Existía un gobernador civil hasta que Canarias era provincia. Existía la provincia de Tenerife y la provincia de Gran Canaria. Que la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se llama así, un poco largo, es la de las islas occidentales, y la de Gran Canaria, la de las islas orientales. Y entonces existía un gobernador civil, pero ahora no existe sino lo que se llama un delegado del gobierno. Y ya no existe un delegado del gobierno en general para todas las islas, y un subdelegado que se llama ahora, un subdelegado en cada isla, ¿no? Que es, digamos, la representación del Estado español en Canarias. Pero este señor no tiene otras atribuciones. Tiene las atribuciones que el Estado sigue teniendo, como por ejemplo el orden público a nivel regional, ¿no? Quiere decir la Policía Nacional, la Guardia Civil. Okay. Sin embargo, existe una policía autónoma canaria, existe una policía local en cada municipio. Los bomberos también es una cosa regional e insular. Pero por ejemplo, las defensas, las Fuerzas Armadas, todo esto es del Estado. Las relaciones internacionales, Canarias se mete un poco, pero realmente esto compete a España, ¿no? A la nación. En fin, ese personaje, el subdelegado, que apenas cuenta, porque apenas se habla ya de... Antes el gobernador civil era un personaje importante, ¿no? Pero ahora el subdelegado es una figura secundaria, pero, sin embargo, es la representación del Estado en la comunidad autónoma. Leandro. Sí, ahorita comentábamos que decía que en el Caribe, desde mi punto de vista, son los cubanos los que físicamente, entiendo yo, que más se parecen a los puertorriqueños. Decíamos que tiene que tener un trasfondo en términos de la cantidad de habitantes de Canarias que se establecieron, tanto en Puerto Rico como en Cuba.
Sin embargo, un detalle curioso, y es que los canarios, por lo menos de Tenerife, el acento es muy parecido al puertorriqueño, pero no así el cubano. El acento cubano es muy distinto al del Puerto Rico. O sea, eso ahí tendrá otro trasfondo, ¿verdad? Sí, porque una cosa interesante es que en las oleadas grandes de canarios que llegaron, casi todos eran de Tenerife. Sí, y entonces llegaron a Puerto Rico y ahí tiene una cosa importante, sí. Y de hecho, genéticamente, también se ha comprobado que la mayor parte de los genes, estos guanches que tenemos, son de los guanches de Tenerife. Porque luego, lo de los genes guanches hay que aclarar que son pequeñas mutaciones que se van produciendo con el tiempo, ¿no? Y al quedar aisladas las poblaciones unas de otras, pues se producen pequeñas mutaciones, ¿no? Y entonces las propias islas, ¿no?, sufrieron sus mutaciones cada una, y en las diferentes islas hay una mutación diferente. Y las mutaciones que más se ven, que aparecen en la población de Puerto Rico, son las que se refieren a los guanches de Tenerife. Sí. Y lo interesante en la presentación de ayer del doctor Lázaro era las migraciones que vinieron a Puerto Rico de Islas Canarias no vinieron a través de Cuba, sino que venían directamente de Canarias a Puerto Rico, de la misma manera que venían de Canarias a Cuba. Entonces, las características eran específicas de Canarias en Cuba y Canarias en Puerto Rico. Y de hecho la propia genética, por ejemplo, con las poblaciones de Venezuela, ya se ve que hay la mayoría no son de Tenerife, sino que proceden de otras islas, de las islas orientales. O sea, como se puede seguir la trayectoria de esas mutaciones, también se puede saber el origen de la población actual. Bueno, parte del origen, por supuesto. Vuelvo a repetir que no se trata de una descendencia directa, sino de que ahí está la prueba de que algunos de sus ascendientes procedían de las Islas Canarias. Lisa. Yo, bueno, con relación a lo que dijo Leandro de Cuba, sí he escuchado una diferencia de acento entre las personas de La Habana, por ejemplo, y las personas del oriente de Cuba, ¿verdad? Además de Santiago. Sí. Esas personas me parecen a mí que hablan un poquito más como los puertorriqueños o quizás como los dominicanos, o sea que también hay como distintos acentos en esa gran isla de Cuba. Pero bueno, yo tenía aquí también apuntado pues otras preguntas que le quería hacer al doctor Lázaro Sánchez Pinto, o que pues nos contara un poco más en detalle lo que mencionó en su conferencia, que, a ver si entendí bien, que la caña de azúcar vino de Canarias. Sí. Que el ganado, las ovejas y las cabras vinieron de Canarias porque le salía más barato que de España directa. ¿Nos puede contar? Bueno, eso lo dice clarísimamente, quien más lo dice es Fray Bartolomé de las Casas, el famoso autor de la historia de Indias, ¿no? Que dice, y además en concreto él cita que vienen de La Gomera, de la isla de La Gomera. Decía que él escribe desde Santo Domingo, desde La Española, y dice, los primeros llegaron aquí, además con cosas muy graciosas, compraron, y unos que desembarcaron aquí en La Gomera, compraron unas becerras y una puerca preñada. Además de gallinas y tal, y de vacas, ovejas, cabras. Y si todo lo que hay aquí ahora, así como las simientes de los limones, del naranjo, de otros frutales y de toda la hortaliza que hay aquí ahora, procede de las Islas Canarias. Lo decía bien claro en 1524, creo que cuando lo escribió. Y este señor, él decía que había sido en el segundo viaje de Colón, porque el padre de él, el Pedro de las Casas, había venido con Colón en el segundo viaje. Fue uno de los que desembarcó además en Aguadilla, probablemente. No, yo ahí no me meto. Ahí no me meto. Pero bueno, se dice que este hombre había desembarcado también con él, que allí, ¿no? Y, o sea, que Fray Bartolomé de las Casas hablaba porque lo sabía directamente por su padre. O sea, no se lo estaba inventando, ¿no? Y entonces, efectivamente, esas son las primeras que llegaron, por supuesto, ¿no? Después han llegado de otros lados, de cualquier lado. Sí. Pero sí, no deja de ser curioso eso, ¿no? Hubo un trabajo que se hizo sobre la genética de las cabras, y sí se demostraba que de las cabras autóctonas, digamos, de Canarias, ¿no? Porque también las cabras tampoco eran canarias, también las trajeron a Canarias los guanches, ¿no? O sea, pero ya se habían hecho autóctonas, digamos, ¿no?
como se dice, variedad autóctona, no es endémica, no es propia de ahí, pero se demostró que las cabras en concreto, muchas de las cabras que había en las Antillas eran procedentes de cabras canarias, ¿no? Un elemento interesante de la presentación, para mí interesante de la presentación de Lázaro, fue el tema de la presencia religiosa en Puerto Rico de comunidades canarias. La Catedral de Mayagüez, Nuestra Señora de la Candelaria, por los canarios que vinieron a vivir a Mayagüez. De hecho, anualmente hay una romería que hacen los descendientes canarios en Puerto Rico a Mayagüez, a la Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero hay otras parroquias en Puerto Rico que tienen la advocación de la Virgen de la Candelaria. Manatí, Coamo, Toa Alta. Lajas, Exactamente. Ella es la patrona de Islas Canarias. Sí, la patrona de Islas Canarias. La Virgen Guanche, que la llaman. Sí, es muy interesante. Nuestra Señora de la Candelaria. Sí. Y una de las cosas, se dice, según la tradición, que la Virgen había aparecido en una playa del sur de Tenerife y que unos guanches la habían encontrado, unos pastores que estaban por ahí con su ganado. Y entonces, claro, vieron esa estatua policromada, preciosa, ¿no? Se quedaron muy asustados, sorprendidos. Y uno de ellos cogió una piedra para lanzársela, para ver si se movía, porque no se movía. Ellos la increparon y eso, pues nada. Entonces, según la tradición, se quedó la mano paralizada. Entonces, esto es una cosa que siempre se ha reivindicado, ¿no? El poder de la Virgen, tanto para paralizar como para curar. O sea, ese es el tema. Existe una devoción increíble en Canarias por la Virgen de Candelaria, ¿no? Y de hecho la llaman la Virgen Guanche porque es anterior, casi en un siglo, a la conquista de Tenerife. O sea, ella estaba allí. Cuando llegaron los españoles, fue hasta cierto punto una gran suerte para los conquistadores que parte de la isla de Tenerife, sobre todo lo del sur de Tenerife, ya estuviera evangelizada. Porque claro, eso lo habían aprovechado sin duda los misioneros, ¿no? Incluso se habían establecido un pequeño eremitorio cerca de donde estaba donde se había encontrado la Virgen de Candelaria, y la habían convencido de que tenían mucha suerte porque allí había aparecido la Virgen de Candelaria, ¿no? Que ellos habían identificado anteriormente con una deidad guanche propia de ellos, ¿no? O sea, hubo un sincretismo allí muy interesante y eso es lo que permitió, facilitó muchísimo la conquista de Tenerife. yo encontré muy interesante el mapa donde pusiste donde se habían establecido las colonias de migrantes en Puerto Rico. Sí. Y fundamentalmente era en la costa. Sí, claro. Fundamentalmente en la costa, con el establecimiento de ingenios azucareros. Efectivamente, sí, mucho. Sobre todo en la primera, en el siglo XVI y XVII, sobre todo fue la caña de azúcar. Lo que pasa es que después, como saben ustedes, la caña perdió fuerza, porque por la competencia de la española y de Santo Domingo ya, y de Cuba, ¿no? Y también en Canarias quedó desplazada, ¿no? Pero la segunda gran oleada que vino, esa fue la que se extendió más por todo, sobre todo por el occidente. En el occidente es donde más familias se establecieron, ¿no? Pero no olvidemos que de los 28 pueblos que se fundaron en el siglo XVIII, 19 fueron fundados por canarios. Eso es muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, son núcleo poblacional y muy importante. Que después, por supuesto, se integró con el resto de la sociedad, pero ahí está. Volviendo a la Virgen de la Candelaria, también mencionó que bien conocía la fecha de celebración de Nuestra Señora de la Candelaria en nuestro país, pero señaló que en el caso de ustedes no celebran su fiesta el 2 de febrero. No, el 15 de abril. Porque según la tradición guanche, apareció en el mes, lo que ellos llamaban el mes de Bellesmen. Bellesmen era el mes donde se recogían las cosechas. Y entonces en esa época era cuando había aparecido la Virgen. Y desde entonces se celebra, no el 2 de febrero. Hay una celebración eclesiástica, digamos, de la iglesia, pero pequeña, ¿no? Pero la gran romería, de donde vienen de todas las islas y de todos los pueblos de Tenerife, hay unas rutas, ¿no? La ruta de la Virgen por todos lados, que van andando la gente. Eso es el 15, una cosa de miles y miles de personas. Y hay una cosa interesante, que es que los que se llaman descendientes de los guanches, yo les puse una fotografía de los años 50, 60, que eran vestidos que parecían como una especie de medio salvaje, pero en verdad
eran iguales que como vestían, o muy parecidos como vestían, porque tenemos algunas imágenes antiquísimas de las primeras imágenes de los guanches, ¿no? Pintadas por un ingeniero italiano que vino a preparar las defensas de las islas, como vinieron otros italianos a lo del Morro de San Juan y eso también. Eran italianos, que eran los mejores ingenieros de la época, ¿no? Y este hombre pues hizo unos dibujos, y esta gente que aparece en la fotografía de los años 50, 60 iba vestido igual. Yo me acuerdo de chico ir con mis padres a la Virgen de Candelaria, y era una cosa impresionante. Yo me asustaba mucho porque esta gente iba con vestidos así, con sus pieles, ¿no? Unos sombreros muy extraños también de piel, y con unos palos grandísimos dando brincos, unos brincos pero impresionantes. Todavía hay un deporte ahí, se llama el salto del pastor, el salto del pastor que practican los muchachos jóvenes y todo eso, una cosa impresionante. Se tiran desde riscos altísimos y en 3 o 4 minutos se ponen de una montaña y llegan abajo dando brincos con un palo. Una cosa impresionante, sí. De Puerto Rico van muchos puertorriqueños a España para sus vacaciones. No solamente para sus vacaciones. Aquí hay grupos de médicos que se formaron en España, en distintas universidades de España. Pero en términos de vacaciones, si hay un sitio que los puertorriqueños marcan para ir de vacaciones, es España. Sin embargo, muy pocas personas hablan de ir a Islas Canarias. Yo me reconozco culpable, se lo decía a mi esposo hoy, esa asignación que no hemos hecho la vamos a cumplir porque es natural que vayamos a Canarias por toda la gente que conocemos, ¿no? Bueno, pero las personas que nos escuchan, Lázaro, si un puertorriqueño quisiera ir a Canarias, ¿cuál es como la ruta a la cual podrían ir, podrían acceder? ¿Viajar a dónde? Hombre, desde luego, la isla de Tenerife es un must, ¿no? Hay que ir a Tenerife. Hay que ir a Tenerife y hay que ir al santuario de la Virgen de Candelaria. Claro, porque allí verán. Está en Tenerife. Está en Tenerife, exactamente, ¿no? Y en Tenerife también tiene, digamos, para disfrutar, pues muchísimas playas por el norte, por el sur. Tiene unas ciudades preciosas, coloniales, que le recordarán muchísimo a las ciudades coloniales de aquí, ¿no? Aquí, incluso de aquí de Ponce también. De La Orotava, Garachico, hay ciudades muy bonitas, La Laguna, que era la antigua capital, y la sede episcopal, ¿no? Se llama la diócesis nivariense porque viene de Nivaria, que era como se llamaba, los romanos llamaron a la isla de Tenerife, Nivaria, porque en Tenerife hay un volcán grandísimo, un estratovolcán de 3.700 y pico metros de altura, que buena parte del año está cubierta de nieve. Y claro, los antiguos navegantes la llamaban Nivaria, porque les parecía que era de las nieves perpetuas, ¿no? Es más, así lo describe Plinio, ¿no? La isla de las nieves perpetuas. Hay que viajar, afortunadamente, tenemos vuelos directos desde San Juan a Madrid. Claro, pero lo que usted estaba diciendo antes, ¿por qué no vamos a Canarias? Porque queda atrás mano. O sea, es que después de llegar a Madrid son 2 horas y pico para llegar otra vez a Canarias, claro. Bueno, o sea, los europeos iban mucho a Canarias, demasiado, van demasiado a Canarias. Tenemos este año, el año pasado llegaron 15 millones de turistas. O sea que al día, aunque se paren entre residentes, cada día había en Canarias aproximadamente 5 millones de personas. Es una cosa bestial, ¿no? Para el tamaño que tienen las islas, o sea que son 2.000 kilómetros cuadrados menores que Puerto Rico. Viaja uno a Madrid y entonces un vuelo de 2 horas y media. Sí. Para que los radioescuchas, los telescuchas, 2 horas y media es el equivalente de ir de San Juan a Florida, a Miami. Ahí estamos. O sea, que porque uno mira el mapa engaña. Engaña mucho. El mapa engaña mucho porque uno mira el mapa y dice, bueno, por eso Canarias está al lado de España. No está al lado. Nada, en absoluto. Bueno, y yo les recomendaría también que fueran a la isla de La Palma, que les recordara muchísimo, muchísimo Puerto Rico. Es una isla muy bonita, con mucha tradición migratoria también y con muchas relaciones todavía con Puerto Rico. Sí. Sí, estamos hablando de Tenerife, estamos hablando de Canarias. Bueno, y después ya si quieren más cosas, Lanzarote, por ejemplo, es muy interesante por los volcanes, porque existe una... ¿Dónde está el Teide? En Tenerife. En Tenerife. Hay que ir a Tenerife. Tenerife. Entonces, el día que se celebra Candelaria, el 15 de...
Abril. Agosto. Ah, de Ese de agosto. Agosto. Sí, Ah, no, el 15 de 15 de agosto. Sí, el día de Nuestra claro. Señora de la Asunción. Sí, exactamente, hay un De sincretismo hecho, en todas ese estas día de mi cosas, ¿no? cumpleaños también. Ah, mira qué bien, felicidades. Gracias a lo que pasa Candelario que- debía llamarse. Que tú, olvídate que tú eres canario, tu origen es canario. No, lo que pasa es que el 15 de abril, quien único 15 de único agosto. celebra fiesta en Puerto Rico, el 15 de abril es el gobierno. Es el día sí. límite para pagar los impuestos. Ah, Sí, no es un día gran muy bonito fiesta, para- gran fiesta. Sí. ¿Cuántas personas viven en Canarias? En Canarias. Residentes fijos, unos 2.200.000 o algo así. En Pero estos momentos. mencionaste que este año pasado llegaron 15 millones. Claro, y entonces, claro, no están los 15 millones todo el año, pero se hizo el cálculo de que todos los días había en Canarias entre residentes y turistas aproximadamente 5 millones de personas. Dios mío. Aproximadamente. Impresionante. Sí, impresionante. Y es una cosa casi intolerable. O sea, hay lugares, por ejemplo, en La Laguna, que es la ciudad universitaria nuestra, donde está la diócesis nivariense. Y la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna, una ciudad preciosa, antigua, es la más antigua de Tenerife, fue la capital de Canarias durante mucho tiempo. A veces no puede uno andar por la calle de la cantidad de gente que hay, entre turistas y gente del resto de la isla que les gusta mucho La Laguna y van a comprar y a ver y a pasear porque es una ciudad muy agradable. Y una pero que no pregunta- puede, pero materialmente, no puede cruzar de un lado a otro. Y una Toda la isla pregunta peatonal, perdón. que probablemente se están haciendo los radioescuchas. Viajo a Madrid, de Madrid tomo en avión 2 horas y media, llego a Tenerife y empiezo a visitar. ¿Y cómo me muevo de una isla a otra? Pues son sea, no, 7 islas malagraciosas. No, están muy bien relacionadas, están muy bien interconectadas. Hay aviones y hay barcos a precios muy asequibles. No, eso sí, las comunicaciones son perfectas. O sea, el turismo Se está mueve apoyado. apoyado por lo que sí, además casi todos son ferries y alquila un coche en una isla puede visitarlas todas si quieren con el coche, ¿no? Y hay precios bastante asequibles. O sea, que te rentas tu coche, lo montas en el ferry y lo Sí. llevas a la otra isla. Sí. Qué No hay bien, problema qué ninguno. bien. Qué ¿Puedo interesante. cambiar un poco el tema? Por supuesto. El timple y el tiple. Sí, Él habló también. de la música. Sí. Digo, primero empezamos la conferencia viendo una isa, que aprendí Muy bonita, también. una un isa baile, palmera, muy linda, ¿no? Típico Sí. de Islas Canarias, pero me encantó. Para que el público sepa que es una isla. Exactamente, que nos explique lo que es una isa Bueno, y, es un- y qué es el timple y qué relación tiene con el tiple puertorriqueño. Bueno, lo del timple y el timple basta ver la fractura que tiene, o sea, se ve, el ¿no? mismo. Es el mismo igual, ¿no? O sea, que es nuestro un poquito timple más, viene timple- de Canarias. Sí. el Pero Es- allá se llama timple. Timple, pero a su vez todo esto viene de la península. Esto no es que sea endémico de Ah, Canarias, ok, ¿no? ya. Lo que pasa es que una de las cosas curiosas es que esto viene del cuarto, ¿no? Por ejemplo, que es una guitarrita. El 4. El nuestro. 4, El cuatro, perdón. llamamos El 4, cuatro, el sí. 4. Sí, Sí, no, sí. y en la península también el 4, que es una guitarrita pequeñita. Y una de las cosas era para el transporte y por la facilidad de llevar estos instrumentos, ¿no? Y entonces el timple es más pequeñito, es como Ah, el ok. timple de aquí, ¿no? Ok. Una cosa curiosa que es que los canarios trajeron esto, pero no trajeron su música, trajeron los instrumentos, pero no su música. Ah, ok. Es al revés, lo que se ha llegado a Canarias es la música puertorriqueña. Ah, eso sí que ha llegado en los Lo últimos... sabemos. Pero ¿y qué es una isa? Una isa es una especie de baile muy alegre, es una muy sencilla todo el ritmo que lleva, pero bastante complicado de bailar, como Sí, ustedes parece, pudieron comprobar. parece. Se baila entre un coro muy grande de Sí, hombres y mujeres sí. y se van haciendo figuras muy diferentes, ¿no? Parece ser, según dicen los musicólogos, que tiene no la música en sí, pero sí los movimientos tienen mucho que ver con cosas de guanches también. Los guanches tenían fama de ser muy bailarines. Por un lado les gustaban mucho las fiestas y todo esto, como a casi todos, ¿no? A los Los isleños. isleños. A los isleños nos gusta isleños. mucho las fiestas. Pero también eran muy tristones. O sea, eran muy melancólicos, por uno cuando eran alegres era muy alegre y cuando eran tristes era muy triste. Como los También es isleños, como los muy puertorriqueños, isleños, sí. también. Y entonces Sí, en Canarias claro. tenemos las islas que, digamos, reflejan un poco ese carácter divertido, simpático, alegre. Y por otro lado tenemos lo que se llaman las malagueñas, que es una variante de andaluza, que es muy triste. Son unas canciones muy del corazón, de que si el niño se murió, ¿sabe? O mi mujer me abandonó. Son todas estas tragedias, ¿no? Sí, sí. La Leo. Isa no, la Isa es muy divertida y cuentan cosas, ¿no?
Ellos estaban diciendo, uvas tiene las parras del cura, uvas tiene pero no madura. La comida típica, La Lázaro, comida típica... ¿varía entre islas o es básicamente No, similar? básicamente. O sea, Comen cerdo, ¿verdad? Como Sí. Ahí no hay ningún problema nunca fueron invadidas las Canarias por musulmanes, ¿no? No, porque todo lo que hablamos del norte de África es anterior Sí. al Islam, ¿no? Y bueno, la comida típica es, yo creo que es muy parecida aquí, lo que pasa es que con los elementos propios de allá. Claro, O sea, en lugar de la yuca o la mandioca o cosas de estas, lo que tenemos allí, pues bueno, aquí también lo hay, coles, ¿no? Zanahorias, todo el Sí, puchero, exacto. lo que se hace un puchero, eso es muy típico de Canarias. Un guiso. Lo que llaman aquí sancocho, nosotros llamamos sancocho allí al pescado con papas. ¿Oh, sí? Sí, que se hace se hace todo junto, ¿no? Se hace el pescado con las papas, ¿no? Y se hace como una salsa, ¿no? Eso se llama sancocho allí. Tenemos el puchero y por supuesto el desayuno en muchísimos sitios y sigue siendo todavía es el gofio con leche. Sí. Eso se utiliza mucho, ¿no? Sí. Es una cosa muy... Y después, pues mira, pues la comida, digamos, casi universal que tenemos, ¿no? Seguro. Por todos lados, ¿no? Pero básicamente está el puchero canario, que es una variante de lo que es la cazuela madrileña, ¿no? El cocido El madrileño. cocido madrileño, más o menos. Y eso más o menos la comida, básicamente, ¿no? Sí. Nosotros tenemos aquí mucha influencia, mucho término, mucho apellido de ascendencia musulmana o árabe. Por Ajá. el tanto tiempo que estuvieron Claro, en España, la península, ¿verdad? sí, desde Debe luego. ser similar el asunto en... No, en Canarias no. No, hay poco y curiosamente los que tenemos son de comerciantes que llegaron en el siglo pasado. Sobre todo libaneses. Hay hay una tendencia libanesa muy grande, porque son muy comerciantes, como siempre. De hecho, los libaneses son los actuales fenicios. Eso es así. Sale fenicios, claro. Sí, es Eso es así. cierto. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al fin, el reloj nos traiciona, hemos llegado al final de la actualidad pública. Mis primeras palabras son de agradecimiento al distinguido doctor Lázaro Sánchez Pinto, ya amigo de nuestra universidad, amigo de Puerto Rico de hace tiempo, pero ahora más cercano, amigo de nuestra universidad, reiterándole nuestro agradecimiento por haber venido a visitarnos y confiados de que podamos mantener esta vinculación y poder mandar estudiantes a la universidad allá, y confiamos que nuestros radioescuchas se animen, como ya yo me estoy animando, a hacer un viaje a Islas Canarias y conocer la belleza que nos ha estado mostrando Lázaro. ¿Algunas palabras finales? Bueno, Lázaro? primero agradecerles sin duda alguna pues esta acogida tan cariñosa que me han dispensado, y desde luego que volveré. Y nosotros nos encargaremos de invitarlo para que venga. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas, será hasta el viernes próximo en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.